Hola, les damos la bienvenida al seminario Web Conceptos Fundamentales de RoadEng. Mi nombre es Shadia Serrano, soy su anfitriona de confianza de los seminarios web en español. Este es uno de esos seminarios esenciales que todo usuario de RoadEng debería ver al menos una vez o dos o tres o las veces que sea necesario. Antes de nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Durante esta hora vamos a sumergirnos y vamos a explorar y desglosar los conceptos fundamentales del modelado que están detrás del potente motor de diseño que tiene RoadEng. Ya que seas nuevo en el software o seas uno de nuestros veteranos que quieras afilar pues las habilidades, este seminario tiene algo para absolutamente todos y prometo que no será aburrido, no será como si estuviéramos haciendo una lectura de manual, sino que vamos a ponerle un poquito de vida y ejemplos muy fáciles para entender. Quisiera, bueno, que presentarles los temas clave del día. Vamos a enfocarnos en los pilares del diseño. Básicamente hay 4 o 5 bloques fundamentales. El primero de ellos son los requisitos del modelo del terreno, cómo se construye la superficie TIN, qué afecta su resolución y por qué eso importa. Sí, la calidad de la superficie TIN sí que puede hacer o deshacer en el diseño. Luego pasaremos al modelo basado en eje y secciones transversales. Básicamente hablaremos de cómo las plantillas de RoadEng se adaptan al terreno y a las diferentes condiciones de material y por qué el eje es protagonista del modelo. Luego veremos los puntos de reporte. Esta es nuestra estrella invisible, que pues son los que miden los volúmenes y mantienen todo en orden. Les mostraremos cómo usarlos sin volver lenta la computadora y pues sin tener que volvernos locos nosotros. Y al final veremos volúmenes y más volúmenes. Hablaremos del cálculo de volúmenes y del movimiento de materiales y los factores de expansión y compactación. Bien, yo sé que todo esto suena un poco serio, pero como lo mencioné antes, vamos a hacerlo entendible y con ejemplos claros. Para arrancar, voy a agregar un poquito de contexto, sobre todo para aquellas personas que son nuevas y que tal vez este sea el primer seminario web que están con nosotros. Vamos a empezar con una mini demo de 3 minutos. Es un video grabado, va un poco acelerado, así que por favor crucen los dedos por mí porque va rápido. Como lo dijo el ingeniero Diego Otero, quien es, a propósito, olvidé presentarlo, el presentador oficial del seminario. Diego es ingeniero de soporte y especialista en aplicaciones para Software Technical Systems aquí en Canadá. Pues Diego, cuando vio el video, dijo, me siento como viendo a Speedy González. Así que sí, va muy rápido. Pero a grandes rasgos, la idea es que vean qué hace el software y cómo todo se conecta. Y de paso, pues esto nos va a dar un contexto perfecto para los temas de hoy. Así que pues empiezo por decirles que, si no lo saben, nuestro software es modular. Vamos a comenzar aquí en el módulo Terrain. Este es donde vamos a trabajar con la superficie topográfica. En este ejemplo estamos importando 4 archivos diferentes de LiDAR. Inicialmente llegan solo como puntos. Necesitamos convertir esos puntos en nuestro primer paso, el cual lo llamaremos la superficie TIN. Damos clic en generar TIN. Entonces, una vez que se han importado los puntos y lo hemos convertido en el modelo TIN, guardamos el archivo y este se pasa a nuestro proyecto en el módulo Location. En el módulo Location, pues comenzamos haciendo clic en Nuevo Proyecto, no hay que darle a abrir, aunque parezca que es lo que debes hacer. Aquí vamos a vincularlo con ese archivo de Terrain que creamos. Ahora lo que normalmente se
haría sería configurar la sección transversal, pero cuando estás haciendo un diseño en 3 minutos, no hay tiempo para eso, así que vamos a quedarnos con la sección transversal típica por defecto. Luego vamos a comenzar haciendo clic en un alineamiento. Así que Rodin pues, es básicamente una herramienta dinámica que va actualizando todas sus ventanas en tiempo real, así como lo pueden ver en la pantalla. Lo que está ocurriendo en nuestra ventana de planta está teniendo un impacto en todas las otras ventanas. A medida que hacemos clic en el alineamiento, incluso cuando agregamos curvas horizontales, el impacto de estos cambios se va a reflejar en todas las demás ventanas. Aquí estamos haciendo un diseño manual, pero por supuesto, si alguno de ustedes ha visto algunos de nuestros seminarios anteriores, disfrutamos trabajar con herramientas de optimización que tiene RoadEng y que podemos aprovechar para crear este alineamiento horizontal, entre ellas Path Explorer. A medida que pasamos a la edición del perfil, si pueden verlo, nuestros cursores pues, están en la ventana más de la izquierda, agregando el perfil y nuestras pendientes van mostrando a medida que lo hacemos todo lo que podemos ajustar en todas las ventanas. Bueno, quiero decirles que no se preocupen, pues porque sé que esto va muy rápido y pues Diego va a profundizar mucho más en muchos de estos conceptos que estamos viendo. Y pues bueno, en el seminario de hoy vamos a estar hablando justamente de muchas de estas cosas como volúmenes, secciones transversales y demás conceptos importantes. Así que aquí ya hemos hecho nuestro perfil vertical. En este diseño propio de 3 minutos también pudimos agregar las curvas verticales, podemos definir nuestro valor K e implementar algunas curvas. Y repito, pues a medida que vamos haciendo los cambios, todo se actualiza y esa es realmente la esencia de nuestro software. RoadEng es una herramienta de diseño interactiva. Bueno, y finalmente vemos pues las salidas, ya sea para comunicar el diseño, para la construcción, agregar drenajes, culverts y pues bueno, como les dije, esto fue demasiado rápido y pasó. Así que quiero comenzar por aclarar que pues para muchos de ustedes que deben ser nuevos para nuestros seminarios web, se estarán preguntando cómo se va a manejar este seminario y si todo va a ser así de rápido como lo que acabo de pasar. Pues no se preocupen, porque no soy yo quien va a hablar todo el tiempo. Nuestro presentador estrella, el ingeniero Diego, a quien ya mencioné, está aquí. Así que pues la dinámica va a ser básicamente que yo voy a introducir los conceptos. Veremos un poquito algunas diapositivas bien bonitas que hemos hecho y luego le pasamos la palabra a Diego para que él profundice en el software. Bueno, el primer concepto que vamos a hablar el día de hoy es la superficie TIN, que ya la he mencionado como 3 veces. Obviamente no podemos diseñar una carretera flotando en el espacio y en la nada. Realmente necesitamos entender cómo se ve la superficie original del terreno. Y esta superficie original pues proviene de una variedad de distintos formatos de levantamientos topográficos que pueden ser pues estación total, por ejemplo. Aquí tenemos uno convencional, el que estamos mostrando en la pantalla, que podría ser LiDAR o DEM o DEM. También podría ser datos de drone o GPS, prácticamente cualquier formato estándar que incluya elevación. Estos son nuestros puntos de levantamiento y en este momento esto es solo la data importada y no tenemos una superficie. Como pudimos ver así rápidamente en este demo de 3 minutos, presionamos el cálculo de terreno, le dimos clic a generar TIN y lo que eso hace es generar una red triangular irregular. Eso es lo que significa TIN de sus siglas en inglés. Y eso es lo que se muestra aquí en la pantalla ahora mismo. Realmente conecta todos nuestros puntos y nos permite generar pues una superficie tridimensional. Podemos usar cosas especialmente en datos convencionales como líneas de quiebre para cambiar un poco cómo se ve esta superficie. Pero la idea de que haya triángulos conectando todos nuestros puntos de levantamiento se mantiene pues sin importar con qué superficie estés trabajando.
A ver, esto incluye, por ejemplo, cuando trabajamos con datos LiDAR o DEM. Un punto realmente importante es que no todas las superficies tienen la misma resolución ni la misma precisión. Como podemos ver aquí en estas tres imágenes en la pantalla, por ejemplo, podemos ver la de la extrema izquierda. Esta es data SRTM de baja resolución y en la de la extrema derecha, pues prácticamente es todo lo opuesto. Tenemos data LiDAR o LiDAR, que pues es de muchísima mayor resolución. Ahora, la densidad vertical y horizontal de los puntos y su precisión nos va a dar la calidad de la superficie TIN. Si tuvieras esta elección entre estas tres opciones de aquí, obviamente mientras más alta sea la resolución de la data y más densa esté, pues mayor calidad tendrá. ProRange va a procesar todas estas diferentes superficies TINs o datos topográficos y generar superficies TIN a partir de ellas. Y lo que elijas para trabajar es realmente una de esas decisiones de ingeniería que pues te animamos a considerar. Así que cuando estemos diseñando una carretera o cualquier tipo de corredor en general, hay que ser conscientes de la resolución de los datos. Es demasiado importante porque lo que pongamos como entrada es esencialmente un factor muy clave en la precisión del diseño pues, de nuestra carretera. Así que bueno, esta fue un poco una introducción respecto a la resolución. Otro tema que es muy popular últimamente, porque muchos de nuestros clientes trabajan con datos de curva de nivel, pues la historia es algo divertida. Antes teníamos nubes de puntos que luego se interpolaban a curvas de nivel y ahora reconstruimos una superficie a partir de esas curvas. Como se ve en la imagen de la derecha, perdemos datos que estaban entre las curvas de nivel. Entre más separadas estén las curvas, más información se pierde. Así que siempre que sea posible, mejor conseguir los datos originales antes de que alguien los convierta en curvas. Bueno, creo que ya ha sido suficiente de mi parte. Vamos pues a mirar en nuestro primer concepto central, pues para ayudarlos a todos a entender un poquito mejor ProRange. Y pues esta es la parte del modelado de terreno. Así que voy a darle la palabra al ingeniero Diego. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Shaya, por esa introducción. Voy a Gracias. compartir pantalla. Entonces, vamos a iniciar el primer tema del día, que va a ser insertar y trabajar con datos topográficos convencionales, es decir, estaciones totales, que es lo más común que tendríamos. Vamos a ir a abrir el módulo incorrecto, perdón, voy a abrir Terrain. Y aquí vamos a insertar un archivo. Vamos a insertar un archivo, en este caso es un CSV. Y antes que eso voy a dar un vistazo a básicamente qué tipo de archivo es. Lo que voy a hacer es seleccionarlo vamos a ir aquí a la carpeta en donde está y vamos a abrirlo, por ejemplo, como Excel. Se puede abrir este tipo de CSVs y podemos notar que la primera columna es un consecutivo de punto. Aquí vienen los ejes de este y norte, una elevación, y esta última columna es una columna de un código de punto, es decir, que si tenemos la opción de tener esta columna indicándonos este punto a qué corresponde, por ejemplo, esto hace parte de un talud, esto hace parte de una carretera, estos puntos hacen parte, todos estos hacen parte de la línea central. Entonces, si tenemos la opción de que nuestro topógrafo también nos cree esta columna, va a ser de suma importancia para optimizar nuestros flujos de trabajo al importar estos archivos. ¿Por qué? Porque si yo decidiese hacerlo manualmente, sin códigos de puntos, vamos a hacerlo así tal cual,
podemos ver que sí se insertan nuestros puntos y podemos crear nuestra superficie TIN y todo parece estar bien. Sin embargo, si hacemos zoom, vamos a notar una serie de triángulos que se están interpolando entre puntos que no queremos. Ahora bien, voy a hacer el ejemplo como deberíamos hacerlo, como recomiendo hacerlo, que es sí, utilizando códigos de puntos. Entonces vamos a hacer otra vez esta importación de este archivo CSV y esta vez voy a utilizar un formato ya predefinido. Voy a abrirlo, que es normalmente nuestra topografía. Podemos crear, bueno, en nuestro módulo de terrain podemos crear este tipo de archivos IOP, en donde vamos a tener la opción de establecer previamente antes de importarlo cómo queremos que se inserten nuestros datos, la estructura de ellos. Entonces vamos a poder asignar columnas como previamente mencionamos, en el mismo orden, columna 1 a la 5. Entonces en este caso vemos que la columna 5 ya está seleccionada para hacer el código. Aquí ya están leídos todos los códigos y se han asignado las propiedades de los mismos. Va a ser una polilínea, todos los que encuentre con CL van a ser polilíneas que se conectan al siguiente, el tipo de punto y demás. Y esto nos va a optimizar mucho trabajo. Va a ser un diferenciador en cómo trabajamos en este módulo. Ahora sí vamos de nuevo a modelado de terreno. Vamos a tener una superficie un poco más limpia, un poco más cercana a lo que es en realidad. Con todas estas propiedades, por ejemplo, seleccionamos la línea central, vamos a notar que va a ser una línea quiebre, es decir, no vamos a crear triángulos que se interpolen cruzando esta línea. Y cuando menciona Shadia la red irregular de triángulos, y cuando estoy hablando de triángulos es porque realmente esta superficie está compuesta de eso, triángulos. Si vamos aquí a clic derecho, opciones de ventana, de planta, superficie, y ponemos los triángulos, contornos triangulares, vamos a notar todos los pequeños triángulos que hacen parte de esta superficie para crearla, que se interpolan entre los puntos de esta superficie para crear la superficie propiamente dicha. Ahora bien, hay también la opción de tener otro tipo de superficies, un poco más, con mejor precisión de sus datos, por ejemplo, datos LiDAR. En este caso voy a seleccionarlos todos, estos 4 archivos que tengo acá. Aquí en opciones de importación nos vamos a preocupar porque estemos importando el terreno natural, ground. Aquí en selección podríamos adelgazar o reducir, perdón, los datos. Y aquí aplicar una proyección, voy a dejarlo así nomás. Aquí podemos ver la densidad de puntos que tenemos y crear una superficie TIN tal cual como lo hemos hecho previamente. Modelado de terreno, generar y le damos OK. Aquí a la par que estamos creando nuestra superficie TIN, vamos a calcular curvas de nivel también, lo cual podemos verlo aquí mismo. Y vamos a notar la diferencia grande en que no estamos creando triángulos con una distancia muy grande porque hay puntos muy cercanos entre otros, con lo cual esta superficie es un poco mucho más deseable trabajar con ella que, sí, que si tuviéramos una superficie con pocos puntos. Vamos a abrir nuevamente nuestra superficie con topografía convencional y vamos a compararla con lo que tenemos actualmente. Entonces voy a colocar estos dos de esta manera. Y vamos a hacer una comparación pequeña. Entonces aquí al eje de esta vía que tenemos al lado y lado, vamos a notar cómo se interpolan los triángulos. Podemos ver que la interpolación en la topografía convencional es mucho más larga, es decir, acá tengo por ejemplo un punto entre este espacio y este espacio. Aquí las interpolaciones son muy cortas, con lo cual no hay una diferencia muy grande entre este punto, por ejemplo, acá y este otro acá,
como se ve en mi cursor. Entonces, de cierta manera, sí estamos mejorando la precisión de nuestra superficie. Esto va a influir, más adelante lo vamos a ver, va a influir también en cálculos de volúmenes, que mal que bien es dinero. Entonces, sí. Como tercera medida, vamos a mostrar también cómo funciona importar datos DM y datos de DWG. Los datos de DWG o CAD en general, propiamente dicho. Como dijo Shadia, normalmente ahora lo que se está acostumbrando es que nos construyen la superficie TIN y nos envían las curvas de nivel, con lo cual estamos perdiendo resolución al hacer eso. Si yo hiciera eso, vamos a insertar estas curvas de nivel de 2 metros, cada 2 metros de diferencia entre elevaciones. Bueno, aquí es importante mencionar que en elevaciones tenemos que marcar la casilla de 3D para poder crear nuestras superficies tridimensionales. Si lo hacemos en 2D vamos a tener básicamente curvas de nivel, pero todo plano. Bueno, acá podemos ver que en realidad tenemos una densidad buena de curvas de nivel en donde, vamos a verlo aquí en 3D. Aquí en esta zona donde la topografía cambia muy bruscamente, que está un poco más escarpado, vamos a tener curvas de nivel de esas que son cada 2 metros muy cercanas entre ellas, por esto mismo que estoy mencionando, que la topografía es escarpada en esta área, pero en las zonas planas vamos a perder mucha precisión, ya que estamos viendo que toda esta área, por ejemplo, no tiene una sola curva de nivel porque no varía tanto la elevación. Entonces, si nosotros construimos esa superficie tridimensional, es muy probable que encontremos huecos u hoyos en la superficie, como podemos ver acá. Ahora bien, ¿cómo podríamos solucionar eso? Shadia lo mencionó previamente, tratar de siempre mejorar, mejor trabajar con la superficie, con los datos originales. Y si solo tenemos disponibilidad en nuestras curvas de nivel, aquí esto lo podemos corregir recalculando nuestra superficie TIN y aumentando esa longitud lateral máxima. Podríamos aumentarla a 300 metros, 400. En este caso, como no tengo nada alrededor que me altere la superficie, voy a incluir todo y ya estaría. Esto debería solucionar este problema. Más sin embargo, no es ideal por lo que comento. Estamos interpolando entre distancias muy grandes. De hecho, aquí mismo voy a mostrar el mismo ejemplo. Esta es la misma topografía que los datos LIDAR y podemos ver cómo se nota en donde iba una carretera. Aquí no es tan fácil de diferenciar como en los datos LIDAR y donde está la cuneta y la zanja. Tampoco lo podemos diferenciar muy fácil. O sea, sabemos que aquí va la carretera y aquí tenemos a la izquierda la zanja, pero no es fácil de identificar como si lo era previamente con los datos LIDAR. Ahora bien, también hay otro formato que es muy interesante, que son los rasters DM. Entonces podemos ir a un nuevo archivo y vamos a insertar unos rasters aquí en este cuarto. Y este va a ser de una calidad buena, de un metro. De un metro. Y aquí no voy a calcular el modelo directamente, voy a insertarlo así nomás. Y aquí tengo mi densidad de puntos, todos mis puntos seleccionados. Y vamos a calcular nuestra superficie TIN nuevamente. Si quisiéramos optimizar, digámoslo así, o el procesamiento de estos triángulos, cuando estemos trabajando con muchos puntos, digámoslo así, y no necesitamos las curvas de nivel, lo que podemos hacer es omitir ese paso. Eso va a optimizar mucho y como agilizar el tema. Podríamos desactivar las curvas de nivel, que no se calculen y solo calcular los triángulos. Esto nos va a agilizar esta operación. Y podemos notar que hay muy poca diferencia entre estos datos y los datos LIDAR.
Es una resolución todavía muy buena y es un formato muy interesante, ya que este formato se permite transferir mucho más fácil. Normalmente transferir superficies en formato TIFF, que viene siendo un DM, un raster, el archivo suele pesar mucho menos que los archivos LIDAR. Entonces, sí, esto es un gran formato para trabajar con superficies TIN eh, y para transferirlas entre colegas o entre clientes. Ahora bien, voy a cambiar, en este caso voy a abrir un nuevo módulo en vez de, sí, en vez de utilizar el mismo que tengo, porque vamos a hacer una pequeña comparación. Acabo de insertar un DM con una resolución de 1 metro y ahora voy a hacer lo mismo, pero en este caso es la misma superficie, la misma área del proyecto, pero con una resolución de 30 metros, que es lo que perfectamente podríamos encontrar si descargamos datos de Google Earth, si descargamos datos del USGS, del Air Explorer de Estados Unidos. Son datos que están ahí que se podemos utilizar en caso que no tengamos ninguna otra fuente, pero que no son ideales por lo que vamos a ver aquí. Entonces tenemos nuestras curvas de nivel, pero si vamos a la vista 3D, vamos a notar la diferencia. Vamos a notar que la resolución es baja en la medida que vamos haciendo zoom, vamos perdiendo información, vamos perdiendo detalles. Aquí ya los triángulos están iterados o interpolados entre distancias muy grandes, con lo cual nos estamos perdiendo todos los detalles de las cunetas y secciones de la carretera que tenemos acá. Acá también teníamos una cantera que tampoco podemos ver acá como quisiéramos. Voy a mostrar en paralelo. Entonces, por ejemplo, acá con los datos LIDAR tenemos esta resolución que podemos ver incluso hasta la pendiente del talud. Voy a apilarlo paralelo, así podemos compararlo, más fácil. Este va acá a la derecha. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá mismo en esta cantera, realmente estamos perdiendo todo el detalle de esos volúmenes que podríamos estar calculando ahí. Eso es una gran diferencia entre los datos. A pesar de que ambos manejan el mismo formato, la calidad es muy diferente. Entonces, si por ejemplo yo decidiera guardar esto como un DM de baja resolución, como lo tengo acá ya el nombre tal cual. En vivo. Y vamos aquí a nuestra superficie de LIDAR. Voy a insertarlo como un fondo, como para ver las dos superficies al mismo tiempo. Esta va a ser oscura. Vamos a visualizar esos triángulos. Vamos a notar ciertas discrepancias entre las superficies. Es decir, todo lo que veamos negro, como gris, va a ser esa superficie de baja resolución en donde perdimos todos estos detalles que en realidad teníamos. Y si de hecho, si apagáramos la capa de la superficie de buena resolución, la de LIDAR, vamos a notar que pues no se ve para nada bien. Y ya estaría. Pues eso es en general cómo podríamos manejar los distintos formatos. Ya más adelante vamos a pasar a trabajar con secciones transversales. Previamente vamos a pasar con Shadia. Perfecto, Diego, gracias. El siguiente tema en el que nos vamos a enfocar es realmente entender un poco más sobre el modelo de la sección transversal, que realmente forma la base de nuestro diseño del alineamiento y, por supuesto, ese modelo de secciones transversales y sus interacciones con la línea central, así como con el TIN. Entonces, pues vamos a explicar esto con un par de gráficos.
Empezamos con esta superficie TIN que acabamos de ver, entendiendo un poco más sobre pues, las superficies TIN, su calidad y su precisión, etcétera. Pero ahora para esto vamos a movernos más hacia al lado del alineamiento. Pues aquí nuevamente tenemos la superficie TIN, tenemos un alineamiento. Ese alineamiento está representado por una línea central y realmente adjunto a esa línea central está lo que llamamos la plantilla de sección transversal. Las plantillas de sección transversal son básicamente como mini programas que pueden definir los anchos de la carretera, sus pendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente podemos tener múltiples plantillas diferentes que se asignan a distintos rangos de estaciones. Pero tomemos, por ejemplo, este proyecto aquí. Vamos a estar mirando y pensando en esa sección transversal en cualquier lugar donde tengamos pues puntos de reporte. Y sí, pues ya sé que los puntos de reporte son el siguiente tema. Después de este, ya entraremos un poco en más detalle ahí, pero pues aquí están representados por estos simbolitos ahí, esas bolitas esféricas de color moradito. Pues estas representan la ubicación donde está la sección transversal que pues estaba en la pantalla y siendo pues calculada. Y eso realmente alimenta la superficie diseñada de la carretera. Pues entonces tomamos esa sección transversal, lo aplicamos a la línea central, lo calculamos en los puntos de reporte y eso pues es lo que vemos pues ahora mismo aquí en la pantalla, muy bonita, azulita. Si vamos un poquito más profundo, las secciones transversales pues son esencialmente mini programas, como ya lo mencioné. Y también es cierto que tenemos muchos videos disponibles que hablan sobre cómo trabajar pues con ellas y probablemente pues tendríamos contenido como para dos seminarios, aunque ya los hicimos. Pues aquí podrán ver en la pantalla pues algunos de esos videos que los invitamos a ver. Sabemos que uno de ellos está en inglés, pero pues como ya les he mencionado en muchas ocasiones, de nuestro canal de YouTube se pueden ver esos videos con subtítulos en español. También este enlace a estos dos videos se los vamos a compartir. Los vamos a dejar como en la parte debajo del video en YouTube, pero también estarán en el correo de seguimiento que ustedes recibirán pues después en la que termine esta sesión, posiblemente mañana, viernes. Entonces, como decía, estos mini programas se calculan en esos puntos de reporte. También nos dan la posibilidad de trabajar con múltiples pantallas de secciones transversales y quizás ustedes se preguntan, ¿cómo se hace la transición entre dos plantillas de secciones transversales diferentes? Y pues aquí quería introducir rápidamente a pues, la idea de las plantillas de transición. Así que repito, la superficie TIN, la línea central, el mini programa de secciones transversales que ajusta y define esa geometría dependiendo de las condiciones, si estás en corte o en relleno. Y luego tenemos esa idea realmente fabulosa de que podemos tomar una plantilla, llamémosla como plantilla 1, con cierto ancho, y la plantilla número 2 con un ancho diferente. Y hay formas de configurar esas plantillas de transición para poder hacer, como su nombre lo dice, transición entre las dos plantillas diferentes. Esto es realmente importante desde el punto de vista geométrico porque así no tenemos esa carretera de 10 metros que pasa de repente a 5 metros. Podemos hacer la transición en un rango definido pues, de estaciones. Esta introducción puede que haya sido un poco confusa, así que mejor vamos a mirarlo en el software. Diego nos tiene más información sobre el modelado de las secciones transversales y la
línea central. Así que, Diego, vuelve a ti. Muchas gracias. Entonces, perfecto. Aquí ya tenemos un proyecto prácticamente avanzado, terminado, sí, por no decir adelantado, digámoslo así. Este es un ensanche de vía que vamos a tener que hacer. Aquí vemos un diseño bastante optimizado. Tenemos una zona de cortes, tenemos una zona donde vamos a tener ciertos rellenos, pero si hacemos zoom vamos a notar dos partes de la vía que realmente no están bien empalmadas, que son estas transiciones entre plantillas de sección transversal. Entonces voy a minimizar aquí y vamos a ir, por ejemplo, a esta transición. Vamos a notar que aquí tenemos una plantilla un poco más ancha, tiene una cierta longitud y hacemos una transición muy abrupta y brusca a otra plantilla, y de hecho si hacemos zoom en la vista de planta podemos notar cómo se ve esa transición entre anchos y entre plantillas. Entonces hay algo que nos permite hacer una transición un poco más limpia y fluida entre esta longitud de esta distancia de ancho desde la línea central de esta plantilla con un relleno en roca a esta plantilla que simplemente es de acceso a recursos. Es una plantilla típica. Entonces vamos a ir aquí a plantilla a mostrar esta de corte en talud reforzado, cómo funciona. Y voy a mostrar la transición, cómo se visualiza en asignar por rango. Entonces aquí vamos a inicio, asignar por rango, y aquí tenemos toda la lista desplegable, en esta lista desplegable todas las plantillas que podemos utilizar para este diseño en este caso. Todas las que salen acá, básicamente es porque las hemos creado aquí en plantillas y se vienen a visualizar acá. Entonces aquí tenemos esta que está aplicada para todo el alineamiento, salvo esta de corte en talud reforzado que viene a ser estar desde la estación 51.7 hasta la estación OBSISA 153.2. Aquí hay sí, otra plantilla que no la hemos creado, ya viene por defecto dentro de nuestro software, que se llama plantilla estrecha o taper en inglés. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en la estación 140, pone 140, por ejemplo, hasta la estación 160 quiero tener en cuenta este cambio abrupto entre plantillas, puedo ir aquí a asignar por rango, escoger esa plantilla estrecha y escoger que desde la estación 140 hasta la 160 se aplique esta nueva plantilla que va a ser una transición un poco más suave entre anchos. Vamos a recalcular y podemos notar cómo se hace una transición un poco mejor entre nuestras plantillas. Ahora bien, aquí está pasando lo mismo al inicio del alineamiento. Seguimos teniendo este problema y hay otras dos formas de tener en cuenta estos cambios. La primera, como mencioné, aplicar esta plantilla de transición entre plantillas, valga la redundancia. La otra sería crear ensanches. Entonces podemos ir aquí a curvas horizontales y en ciertos puntos cuando tenemos un punto de intersección, podemos crear sobreanchos exteriores o interiores. Este sería un método también un poco manual. Podríamos ir directamente a la plantilla y decir que queremos forzar que el componente del ancho tenga en cierta estación un ancho determinado. Podríamos hacerlo así. O de nuevo podríamos ir a asignar por rango. Y sería lo más fácil, podría decir yo. 45, entonces entre 45 y la estación 60 necesitamos hacer una transición. Entonces voy a ir a asignar por rango y vamos a ir a forzar y vamos a escoger el parámetro que queremos modificar, que en este caso es el ancho. A la derecha primero y vamos a añadir un nuevo forzamiento. En este caso va a ser como inicio, ensanche, sobre ancho, como le digan. Entonces aquí voy a colocarlo desde la estación 40 hasta la 60.
En la estación 40 vamos a decir, esta plantilla tiene un ancho de 6.5 por lado y la plantilla estrecha tiene un ancho de 3. Entonces vamos a hacer un cambio en la estación, ponle 60. Vamos a hacerlo que tenga un valor no de 3, sino por ejemplo de 4.5. Vamos OK. Vamos a añadir otro ensanche. Ahora en la estación más adelante. Vamos a dejarlo de 6 metros. Y podríamos colocar otro par más. Voy a dejarlo así por el ejemplo. Y aquí ya podemos ver, si hacemos zoom, una transición un poco mejor entre nuestras plantillas. Esto mismo tendríamos que hacerlo a izquierda. Es decir, vamos a ir a asignar por rango y en vez de escoger el ancho a derecha, vamos a escoger el ancho al ancho a derecha, vamos a escoger el ancho a la izquierda y creamos sí, nuestro cambio y forzamos. De igual forma, también podríamos haber seleccionado estos dos al mismo tiempo. Podemos haberlos duplicado y haberlos aplicado a otra estación. Por ejemplo, que inicie desde la estación 120, la longitud que queremos y ese porcentaje de ancho. Y esto se va a aplicar a esa sin tener que crear todo nuevamente. Si vamos a esa estación 120, vamos a notar que va a haber un cambio de ancho de plantilla. Y ya estaría. Ahora bien, plantillas de secciones transversales, ¿cómo las creamos? Acá simplemente las estuvimos aplicando para mejorar estas transiciones. Lo que podemos hacer para este cambio es, por ejemplo, vamos a ir a plantillas. Aquí hay unas fuentes de plantillas como predeterminadas para una carretera de bajo volumen, una carretera rural, esta urbana, pero también tenemos una serie de componentes que podemos seleccionar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos copiar como nuevo y empezar a modificar nuestros parámetros. Nuestras plantillas de sección transversal funcionan con dos componentes, uno a izquierda y uno a derecha. Y si hacemos doble clic o seleccionamos propiedades, vamos a acceder a toda la gama de ítems que podemos modificar. Por ejemplo, el ancho, podemos disminuirlo o sí, modificarlo como requeramos. La pendiente de relleno, el ancho de la superficie 1, la pendiente de relleno de la superficie 1, entre otras cosas. Y yo creo que en general eso cubriría cómo funciona como a gran medida o a gran escala, cómo funciona la plantilla de sección transversal dentro de Rocknish. Y volvemos contigo, Shaya. Perfecto, Diego. Bueno, probablemente el siguiente tema sea el tema más importante de toda la presentación y por eso decía al principio que es como nuestra estrella silenciosa, de la protagonista silenciosa del día de hoy. Y pues también se tiene que ver porque es probablemente uno de esos conceptos que produce más malos entendidos. Así que bueno, lo veremos muy rápidamente, brevemente. Esos pequeños símbolos circulares, redonditos, esféricos de color morado que teníamos adjuntos en nuestra línea central son los que llamamos los puntos de reporte. Así que, pues los puntos de reporte son básicamente puntos de cálculo de la sección transversal y realmente pues, lo que hacen es que nos ayudan a asegurar que obtengamos volúmenes razonables y una presentación razonable de la geometría de nuestro sitio. Ahora bien, varias categorías diferentes, pues por ejemplo, cuando diseñamos una carretera hay un punto de intervalo pues automático
Estos se usan a lo largo del proyecto, tienen cierta longitud o distancia entre ellos y pues claramente podemos configurarlos. Cuando agregamos una curva, se agregan puntos de reporte para la geometría de la curva. Cuando agregamos un drenaje o un culvert, se agrega un punto de reporte para la ubicación de ese culvert. Y pues luego el grupo final de puntos de reporte son los puntos editables estándar, pues que agregamos nosotros mismos. Así que pues hay un par de conceptos clave alrededor de los puntos de reporte. El primero, cuantos más puntos de reporte tengamos, mayor será la precisión. Y creo que una curva cerrada sería nuestro ejemplo perfecto porque pues podemos ver en el modelo 3D. De hecho, mostramos todas esas líneas negras que representan nuestros puntos de reporte. En esa curva cerrada en particular, podemos ver que la geometría, especialmente alrededor de algunas secciones de la curva, no está siendo modelada con precisión. No hay suficientes puntos de reporte. Si aumentamos estos puntos de reporte, pues como lo podemos ver en la segunda imagen, nuevamente las líneas negras en la ventana 3D muestran nuestros puntos de reporte y podemos ver más que la geometría de la curva, pues se muestra mucho mejor. Las curvas cerradas son un ejemplo perfecto, pues porque necesitan bastante cantidad de puntos de reporte para poder distinguirlos, para poder verlos. Eso nos lleva pues a este segundo concepto en el que tú dirías, pues bueno, más puntos de reporte, pues mucho mejor. Voy a agregar montones de ellos en el espaciamiento que es súper cerrado y wow, pero pues la verdad es que no, porque esto tiene un impacto en el rendimiento del diseño. Una de las cosas pues más divertidas y extraordinarias que tiene RoadEdge es su velocidad. Diseñas realmente rápido y todo se actualiza interactivamente como ya lo he mencionado. Bueno, mientras más complejidad agregamos al modelo en términos de puntos de reporte, pues más lentos serán los cálculos. Así que hay muchas situaciones, por ejemplo, la que está en esta diapositiva ahora mismo, donde demasiados puntos de reporte, primero, hacen que sea más lento y segundo, no mejoran realmente la precisión del diseño pues en tanto secciones como planas o simples. No se necesitan tantos puntos de reporte. No, realmente no haría una diferencia significativa más que agregar un peso innecesario al proyecto. Así que bueno, con los puntos de reporte y pues si hay algo que quisiéramos que se pudieran llevar a sus casas el día de hoy, espero pues que esta sea la sección clave. Volvemos contigo, Diego, para hablar pues un poquito más de los puntos de reporte. Perfecto. Listo. Entonces aquí tenemos un proyecto de un parque eólico. Entonces tenemos una serie de áreas donde vamos a colocar unas turbinas y podemos notar, como mencionó Shadia previamente, estas líneas van a representar mis puntos de reporte. Entonces acá tengo cierto espaciamiento. Si vamos a mirar cómo están nuestros puntos de reporte, podríamos ir a corredor, opciones, puntos de reporte. Y aquí vamos a notar que tenemos unos intervalos cada 200 metros. También cuando tenemos puntos de curva y puntos no editables, están prendidos. Pero sí, en general hay espaciamientos muy grandes. Y de hecho, si miramos, voy a minimizar acá, un momento. Y aquí podemos notar un poco mejor el problema. Entonces voy a hacer zoom en nuestra plataforma de la turbina. Y si hacemos, si notamos que esta es la sección en realidad que nosotros queremos, podemos notar que estamos muy lejos de lo que en realidad necesitamos. Es decir,
Aquí hay un área donde está interpolando entre dos secciones que está obviando esta área que deberíamos contemplar. Y esto podríamos corregirlo de distintos métodos. Podríamos colocar puntos de reporte para tener en cuenta secciones transversales que estén en estas abscisas. Manualmente podríamos hacerlo con intervalos. Entonces manualmente podríamos ir a clic derecho, añadir o editar informe de punto, o como mencioné previamente, opciones, puntos de reporte, y aquí podríamos colocar otro intervalo, por ejemplo, colocar un intervalo cada 10 metros. Esto va a mejorar la eficacia de nuestras secciones de esta manera. Entonces, si bien no es perfecto, si notamos que ahora se ajusta un poco mejor a la geometría de la sección, de la plataforma. Perdón. Ahora bien, hay ciertas esquinas en donde todavía no estamos capturando bien lo que está pasando. Para esos puntos recomiendo, en vez de poder poner, podríamos hacerlo, poner muchos más puntos de reporte, pero esto va a impactar negativamente la rapidez del software. Podríamos hacerlo, más sin embargo, sí, va a tardar, este recálculo va a tardar mucho más porque va a crear una sección transversal cada metro y tiene que calcular los cambios en la demás geometría, en planta, perfil, secciones, volúmenes y demás. Entonces, obviamente, cada vez que yo haga un pequeño cambio, esto va a empezar a recalcular mucho más y tardar mucho más. Si no queremos impactar negativamente nuestro diseño, lo que podríamos hacer es dejar un espaciamiento, un intervalo acorde a lo que yo requiero. Por ejemplo, en este caso voy a subirlo otra vez a 10 metros. Y en esos puntos específicos, en estas abscisas específicas donde necesitamos un poco más de información, podemos hacer clic derecho, punto informe dpt, que es punto, y colocamos más puntos de reporte. De esta manera lo que estamos asegurando es que el software determine o cree, digamos así, una sección en esos puntos específicos, en esas abscisas, y va a mejorar cómo eh, cómo se calcula nuestra sección. De esta manera no estamos agregando puntos innecesarios en áreas donde igual no hubiéramos obtenido mucha diferencia en volúmenes y vamos a mantener una fluidez en el software, como lo podemos notar. Básicamente así es como funcionan estos puntos de reporte. Lo que recomendamos es eso, en áreas donde necesitamos tener en cuenta una mayor eficacia, como una mayor precisión del cálculo, por ejemplo, donde es áreas sensibles como curvas cerradas, áreas sensibles como serían pasos entre plantillas, donde tengamos, por ejemplo, también este tipo de cambio de secciones que vienen siendo referenciadas por la geometría de una plataforma. Sí, en este tipo de cambios sí deberíamos colocar un poco más de puntos de reporte para mejorar nuestros cálculos de volúmenes y demás. Y vuelvo contigo, Shadia. Perfecto, Diego, gracias. Pues entonces pongamos todo como en conjunto. Ya hemos hablado del team, ya hemos hablado de la línea central, de la sección transversal y hablamos de los puntos de reporte y todos estos elementos juntos pues son lo que se llamaría la columna vertebral de la matemática usada para calcular los volúmenes. Entonces, el corte transversal está adjunto a la línea central. Calculamos la sección transversal pues, en los diferentes puntos de reporte. Ese es básicamente el proceso que ocurre pues, en el fondo. Este es un gráfico básico que representa lo que se llama cálculo de volumen por área promedio y creo que es bueno para que la gente entienda de dónde vienen sus volúmenes. La longitud entre
puntos de reporte, mientras más separados estén, obviamente menos precisos serán los cálculos. Así que hay que tratar de encontrar un balance entre el rendimiento y pues la precisión. Esto es algo muy importante. Los cálculos de volumen pues se basan en áreas transversales aplicadas contra esa longitud entre puntos de reporte. Y esto es una representación pues bastante simple. Podemos obtenerlo en mucho más detalle, especialmente cuando trabajamos con múltiples materiales de pues, los que hablaremos brevemente en un momento. Esto es realmente importante, pues reiterando la importancia de los puntos de reporte, pues que también reitera algunas de las decisiones de ingeniería que pues tú o la persona quien está manejando el software pues necesita tomar respecto a qué espaciado usar y qué precisión pues se necesita. Ahora que hemos pues calculado nuestros volúmenes, el siguiente concepto central para entender Road es el movimiento de materiales y precisamente el último seminario que presentamos en noviembre fue acerca del movimiento de materiales, un seminario completo, así que también los invitamos a que lo revisen. Bueno, realmente el movimiento de materiales es un método de reporte de los volúmenes que está hecho a lo largo de la longitud de la carretera, el eje inferior de la estación. La línea morada que vemos aquí es nuestro balance de materiales. Explicando rápidamente el gráfico de la izquierda, aquí está, comenzamos con un corte transversal predominante en corte. Cuando estamos en corte, nuestro movimiento de materiales sube. Al movernos más hacia el centro, predominantemente estamos en relleno. Y cuando estamos en relleno, el movimiento de materiales empieza a bajar. Y cuando tienes una sección transversal más equilibrada, el movimiento de materiales se mantiene en plano. El gráfico del movimiento de materiales es muy útil, especialmente al diseñar, pues nos ayuda a visualizar cuánto material se necesita mover, si estás en déficit o si estás en excedente, y realmente ayuda a ahorrar tiempo, costos y esfuerzo, especialmente pues al construir la carretera final. El movimiento de materiales, pues eso es un concepto importante y hay que aprovechar todos esos volúmenes calculados en un formato gráfico bastante claro. Finalmente, agregando otra capa a nuestros cálculos de volumen, hablamos mucho sobre los movimientos de materiales en otros seminarios, como ya les comenté. Y pues estos materiales tienen impactos significativos en el diseño. Si puedes usar un material o no, lo que nos queremos enfocar el día de hoy más que tiene que ver con el impacto en los volúmenes. Pensamos en los materiales en tres estados principales. El primero de ellos es en bancado o aún sin escamar. Pasamos al suelo suelto, es decir, pues el transportado. Y finalmente, pues colocado, que es pues una vez el material ha sido puesto en su destino final. Cada material, ya sea roca sólida, roca fracturada, grava, arcilla, lo que sea, se compacta diferente en todos estos estados y necesitamos poder contabilizar esos cambios en nuestros volúmenes. Para eso, pues usamos los factores de expansión y compactación. Podemos ajustar el factor si un material se expande o se contrae al colocarlo. Esto es realmente importante porque impacta en la calidad del diseño, la frecuencia de los puntos de reporte y el pues, comportamiento de los materiales en la superficie topográfica. Volvemos contigo, Diego, para revisar los cálculos de volumen y desglosar un par de conceptos importantes. Perfecto. Entonces vamos a trabajar en un proyecto
ya terminado. Listo, entonces vamos a trabajar en un proyecto que vamos a decir es simplificado. El primer ejemplo que tenemos acá es súper simple en el sentido en que si vamos a nuestra vista 3D es algo plano, es muy plano. Y tiene una sección transversal simplificada en donde solo estamos teniendo en cuenta un talud, una calzada y talud de corte y talud de relleno y ya estaría, no tenemos nada más. Y nuestra línea central va a estar sobre el eje central va a estar sobre la topografía exactamente, no estamos variando ninguna elevación, ninguna cota. ¿Esto qué nos va a resultar? Va a resultar en un ejemplo muy aburrido si lo analizamos desde el punto de vista de acarreo de masas, porque no vamos a tener absolutamente nada que mover. Es decir, visto en secciones, esta sombra de corte de la suprasante que tengo acá, de relleno, perdón, va a estar compensada con esta área que vamos a cortar acá. Es decir, esta área normalmente no es así, pero en este caso, en este ejemplo, todos estos cortes que yo estoy obteniendo aquí, los voy a utilizar para rellenar acá. Por eso es que no estoy teniendo ningún excedente ni ningún déficit de material. Ahora bien, si vamos a un ejemplo un poco más divertido, digámoslo así, que tenga un poco más de detalles, podemos notar que acá la sección cambió en el sentido en que también tenemos un estrato, tenemos una subcapa aquí en asignar por rango. En subhorizontes hemos asignado una capa de roca sólida a 1 metro de profundidad. Entonces esto va a cambiar un poco las cosas en el sentido en que, por ejemplo, la roca sólida la podríamos usar, pero digamos que sea un estrato de una calidad que no podamos utilizar. Esto va a ser directamente un material un volumen que vamos a llevar a un botadero. Ahora bien, aquí a la izquierda tenemos nuestro perfil, en donde arriba tenemos nuestro perfil con las pendientes que hemos manejado, y abajo nuestra gráfica de acarreo de materiales, en donde desde la estación 0, la abscisa 0, hemos ido acumulando material, hemos ido cortando hasta llegar a esta cresta en donde tenemos, digámoslo así, el punto en donde balanceamos y el punto en donde vamos a empezar a gastar nuestro material que cortamos. Vamos a tener un descenso, una pendiente negativa, toda vez que vamos a utilizar todos los cortes que tuvimos al inicio de las abscisas. Vamos a usarlos en rellenos acá hasta llegar al 0 en la estación final. ¿Y por qué es un ejemplo un poco más interesante? Porque aquí vamos a poder jugar también con los tipos de rellenos. Por ejemplo, aquí estamos utilizando roca sólida, pero vamos a poder ver el impacto que tiene la pendiente de corte y relleno de cada material. Si vamos aquí a la plantilla, vamos a ver que aquí en las pendientes están definidas por automático, es decir, estamos teniendo en cuenta las pendientes finales de corte y las pendientes finales de relleno de mi plantilla. No de mi plantilla, perdón, del material que estoy atravesando. Entonces podemos ver aquí, si hacemos zoom, que esta pendiente va a ser un poco distinta a esta de la capa de superficial, de capa superficial, va a ser distinta a la pendiente de corte de la capa de roca sólida. Ahora bien, si modificamos esas pendientes, vamos a ver un impacto grande en esto. Vamos a hacer un cambio 1 a 1, por ejemplo, para ambos lados. Pues en 1 a 1 lo que vamos a notar es que primero vamos a darle OK nuevamente y recalculamos, y ya no vamos a tener un balance de masas terminado en ceros, no va a estar balanceado, vamos a tener un excedente de material, y eso es porque nuestras pendientes han cambiado, como lo mencionamos previamente. Esto tiene que ver con los volúmenes, todo esto va a afectar, ya no va a llegar al 0. Ahora bien, si volvemos en el tiempo y modificamos nuestra pendiente final de corte y de relleno, automático vamos a volver a
el ejemplo inicial que teníamos, y en este caso vamos a estar gobernados por la pendiente del material que estamos utilizando. Que ya no lo estamos forzando a hacer uno a uno, simplemente lo estamos dejando que tenga en cuenta esta pendiente, y esta pendiente viene desde los tipos de terreno que tenemos. Entonces aquí en tipos de terreno vamos a tener esa capa esta sobrecapa, que es como sí, lo primero que tenemos recién por debajo de la topografía, y esta roca sólida. Entonces si acá modificamos nuestros factores de expansión para la roca sólida, que la tenemos en cuenta aquí en el diseño, entonces vamos a tener que el factor de expansión para relleno, por ejemplo, pongámoslo de 0,7, 0,6 para que sea un poco más evidente el cambio. Esto también va a estar impactando nuestra, nuestra capa, nuestra carga de materiales. De igual forma, si lo hiciéramos para este otro material de overburden, si tenemos en cuenta un factor de corte o relleno diferente, por ejemplo, del 20%. En este caso vamos a tener no un excedente como tenemos previamente al modificar los taludes, sino un déficit de material. Es decir, voy a estar necesitando más material, voy a estar rellenando más de lo que estoy cortando, perdón. Y de esta manera es que podemos analizar ese tipo de situaciones. Ahora bien, hay un tercer ejemplo que es cómo modificamos o cómo varía, digámoslo así, perdón, cómo varían las cantidades de volúmenes con respecto a una topografía de alta o baja calidad. Entonces acá tenemos una topografía de alta resolución. Esta ha sido la topografía con un datos LiDAR de 1 metro de resolución. Y podemos ir a nuestra tabla de datos. Es decir, voy a mostrarlo acá mejor. Está todo en nuestro diseño. Podemos ir a nuestra tabla de datos y tenemos este valor final. Está alrededor de 8.400 metros cúbicos de corte para la subrasante y 10.500 metros cúbicos para relleno de subrasante. Voy a copiar estos datos, voy a pegarlos en alguna tabla, solo para tenerlos como referencia. Esto es alta resolución. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero pues vamos a obtener datos de una superficie un poco peor, digámoslo así. Entonces voy a modificar aquí en mis opciones 3D, puedo ir a terrenos y superficies, y aquí mi superficie de topografía la voy a modificar, que no va a ser mi topografía de alta resolución, sino va a ser un DM de baja resolución, el de 30 metros que hemos visto en el ejemplo del primer ítem, del primer tema. Ok. Bueno, acá notamos la diferencia, pero lo más importante para nosotros va a ser los volúmenes. Vamos a hacer una comparación solo con volúmenes. Entonces voy a volver aquí a mi tabla, no he modificado mis puntos de reporte, siguen siendo los mismos, es el mismo proyecto básicamente. Pero acá vamos a copiar datos al portapapeles y los vamos a pegar a la derecha. Entonces esta va a ser baja resolución, DM de 30 metros de espaciamiento. Y voy a totalizar esto. Entonces acá podemos notar qué va a pasar, que de un corte para subrasante de 8.400 metros cúbicos pasamos a 5.000, es decir, no estamos balanceando absolutamente nada en el sentido en que la diferencia entre estos dos se disparó. Antes era de 2.000 metros cúbicos la diferencia entre cortes y rellenos, y ahora pasó a ser 5.000 metros cúbicos. Es decir, estamos literalmente teniendo un peor diseño solo porque nuestra resolución
de los datos era peor. Y sí, esta es como una de las maneras en las que podemos notar cómo o cuál es el impacto de los datos, de la calidad de los datos en los volúmenes, en las cantidades de volúmenes. De igual forma, hay otro tema que podemos visualizar y es, por ejemplo, si nosotros tenemos un diseño cualquiera, otra vez el de topografía de alta resolución. Si tenemos un diseño con buenos datos, nuestro explorador de caminos va a tener una mejor idea de lo que pasa en terreno. Y digamos, si utilizamos el explorador de caminos en el módulo de terrain entre A y B, probablemente este sea el mejor caso que encuentre, esta sea la mejor ruta que sea la que diseñemos. Pero si hacemos el mismo ejemplo con una topografía de baja densidad, la ruta que encuentre va a ser distinta en la mayoría de los casos, con lo cual estamos trabajando también sobre un diseño que desde el predimensionamiento va a ser mucho peor que lo que debería haber sido. Entonces, sí, ese es otro de los ejemplos que queríamos abordar el día de hoy. Y ya con esto vuelvo contigo, Shaya, para el final. Bueno, Diego, queremos darle a todas y a todos las gracias por acompañarnos el día de hoy, por acompañarnos en este 2025. Les deseamos unas óptimas fiestas y que el 2026 venga con curvas suaves y proyectos exitosos. Felices fiestas para todos. ¿Algo más que decir, Diego? No, muchas gracias a todos por el interés que tuvieron a lo largo del año en estos webinars, en nuestros videos, digámoslo así también. Y nada, nos vemos en el 2026 con más contenido, muchas mejores herramientas y la versión 12 que ya se aproxima también. Está lista en el horno. Muy pronto estará con nosotros. Feliz Hasta año. luego.